Es el último video que preparamos y que tiene que ver con esta problemática en las escuelas normales rurales, estas escuelas dedicadas para los maestros, los futuros maestros que se irán a las comunidades más apartadas del país a impartir la educación, la enseñanza y a ser también en pilares de algunas comunidades, porque hay que recordar cada maestro que llega a estos espacios donde a veces la pobreza es realmente tremenda. Estos maestros se vuelven, además de ser maestros, se vuelven consejeros y se vuelven un pilar para la comunidad, una guía. Y pues vemos que en los últimos años estas escuelas normales rurales formadoras de estos profesores pues han sido prácticamente combatidas por este sistema que no pretendía impulsar la educación rural. Y bueno, en el caso de la Escuela Normal Rural de Cañada Honda, durante el gobierno, la pandemia, donde es la crisis de la pandemia, pues las alumnas que estaban en esta escuela, pues dejaron de recibir los recursos que eran necesarios para que se administrara esta escuela. Hay que comentar que en muchas escuelas pues se cerraron las instalaciones. No así ocurrió con las escuelas normales rurales, porque pues como los alumnos son también alumnos y alumnas son originarios de comunidades que también son alejadas, en donde a veces no hay conexión de internet, pues los alumnos seguían asistiendo a las escuelas normales rurales, donde también pues tienen esta parte que es el albergue donde ellos pasan día y noche, y que es parte pues de este proceso que llevan a cabo para continuar con su educación. Entonces, pues no se entiende por qué se les cortaban los recursos a las alumnas de esta Escuela Normal Rural de Cañada Honda, Susi. Así es, muy importante este tema de las escuelas normales rurales, porque a veces solamente son noticia cuando hay movilizaciones, cuando hay hechos que lamentar, como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y se olvida que estas escuelas pues son un proyecto educativo muy importante heredado de la Revolución Mexicana, un proyecto pedagógico revolucionario en su momento, y que siguen estando vigentes en esta escuela defendiéndose, han subsistido a los embates del prisma autoritario de los 60s, de los 70s, pero también sobrevivieron con mucha precariedad, pero sobrevivieron a el neoliberalismo, y son escuelas de las cuales la mayoría de medios de comunicación no tiene acceso incluso a sus propias instalaciones. Nosotros en Contralínea hemos podido platicar a través de varios años con distintos comités a cargo que están en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y que hemos tenido la oportunidad no solamente de entrevistarlos, sino de documentar cómo se vive y se estudia en las escuelas normales rurales, también cómo se lucha en las escuelas normales rurales en su momento, y creemos que es muy importante que la gente sepa cuáles son las problemáticas y lo que aportan estas escuelas normales rurales, la importancia de este proyecto educativo para el México de hoy, que además, Erika, la próxima semana estará cumpliendo 100 años. Vamos a ver esta primera parte de este video que les estamos proponiendo. Establecida en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón, Aguascalientes, en una hacienda expropiada en el periodo posterior a la Revolución Mexicana, la Escuela Normal Rural Cañada Honda resiste los embates del gobierno estatal en plena pandemia, pues con el pretexto de la emergencia sanitaria, la administración de Aguascalientes retuvo los presupuestos asignados para su correcto funcionamiento. Alumnas del comité estudiantil denuncian a Contralínea que se trata de una estrategia de las autoridades para entorpecer el funcionamiento del plantel y continuar reduciendo la matrícula hasta, en los próximos años, plantear su desaparición. Si de por sí el recurso que nos llega dentro de las normales rurales es poco y a veces insostenible para la comida que se viene a dar a nuestra base estudiantil, ahora con el recorte presupuestal vino a afectar aún más, y con la pandemia con la que se está enfrentando el día de hoy, pues
fue una herramienta clave para el gobierno para poder quitarnos ese recurso que nos estaba llegando. Pues más que nada se tiene el miedo en cuestión de aquel recurso que se tiene destinado, porque ya se tiene un recurso destinado para la alimentación, para nuestra ración, para cada una de nosotras, destinado, en donde ahorita en tiempos de pandemia se nos está reteniendo. Entonces se tiene el miedo que para cuando regresemos a clases presenciales, pues haya sido disminuido este recurso, en donde esto con el fin de querer terminar con nuestro comedor, con aquellos comedores de nuestras normales rurales. La de Cañada Honda es una normal rural que opera como internado exclusivo para mujeres. De acuerdo con su información oficial, la población donde se asienta cuenta con 2.500 habitantes, por lo cual la escuela detona la actividad económica debido a que satisfacen distintas necesidades de las estudiantes: papelería, envíos de dinero, ropa, calzado, comida, entre otros. Como pretexto para no enviar el recurso, tendremos que destacar que estos recursos, que son originalmente federales, se trasladan a los estados de la República y muchas veces están al capricho del gobernador o del gobierno en turno, pues estatal, y que en este caso, pretextando que había pandemia, no se estaba entregando el recurso a las alumnas, cuando además las alumnas estaban ahí, seguían ellas viviendo como viven, pues, en estos internados que también son las escuelas normales rurales, y que se estaba en una situación bastante complicada porque tenían que tener los recursos para el comedor y no se los liberaban por supuestamente la pandemia, Erika, y esta advertencia que hacía ya esta representante del comité estudiantil en el sentido de que sí, ya cuando se restableciera el servicio normal, que ya no hubiera pandemia, no iban a argumentar que ya no tenía presupuesto la normal rural y que por lo tanto podía trabajar incluso los siguientes años sin ese presupuesto para el comedor. Así es que hay que recordar que estas escuelas normales rurales se les llegó a considerar como semilleros de guerrilleros, Sósimo, por la formación que tienen, esta formación que es pues multifactorial. Es una formación que yo he comentado ya en otras ocasiones. Debería existir este modelo educativo en todas las escuelas porque se basa en 5 ejes importantes, que es el educativo, por supuesto, en donde se forman a estos futuros maestros que van a ir a dar clases a los lugares más apartados del país, a zonas, a comunidades rurales. Está el cultural, está el deportivo, si me ayudas con los otros. Está el de módulos de producción, que es muy importante, que es lo que les da también este carácter de escuelas normales rurales, y está también el eje cultural, porque se preparan en actividades como danza, payasística, grupos culturales, es decir, música. Son los 5 ejes del normalismo rural. ¿Qué te parece si vamos a ver este segundo corte del video que preparamos para ustedes y donde se habla sobre este recorte presupuestal y la falta de acceso al comedor durante esta temporada de pandemia? Pues dentro de nuestra institución, dentro de Cañada Honda Aguascalientes, se tiene una buena comunicación con el gobierno de Aguascalientes, en la cual no tiene ninguna problemática dentro de lo normal. Sin embargo, algo que sí se tiene a mencionar dentro de que nos afectó a todas las normales rurales en sus diferentes estados es el recorte presupuestal. Desde marzo que empezó la pandemia, se nos quitó el acceso al comedor o nuestros recursos. Pues sí nos sigue afectando, porque a muchas que seguimos en clases en línea, pues no estamos llevando como a cabo un aprendizaje bien. También aquí se viene a resaltar al momento de las prácticas de los docentes, que pues estos no cuentan con el material, ya que si bien se dijo, dentro de las normales rurales solamente están hijos de campesinos, y a estos se les viene a ayudar económicamente para que al momento de impartir una clase, estos puedan tener aquellas herramientas para que así ellos puedan brindar una educación de mayor calidad a los niños.
En la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, mejor conocida como Cañada Honda, jóvenes mujeres estudian para convertirse en maestras rurales. Son hijas de campesinos y obreros. Provienen de comunidades marginadas y a ellas regresarán para brindar educación básica a los más pequeños. Las normalistas tienen la posibilidad de cursar estudios superiores, no obstante su condición económica, porque la institución les provee techo, alimentación, uniformes y materiales de trabajo. Sin embargo, temen que la escuela está en riesgo de perder su esencia formativa y desaparecer como consecuencia del recorte presupuestal y la amenaza constante de reducción de la matrícula. No obstante, con la llegada de la pandemia de COVID-19, la vida de las normalistas cambió. En Cañada Honda, Aguascalientes, antes de la pandemia, se tenían borregos, se tenían gallinas, se tenían conejos, se tenían marranos, en donde estos se venían con el beneficio de, asimismo, se tenían cultivos, como cultivo de maíz. La pandemia nos ha venido a afectar mucho de ese lado, más que nada en lo académico, debido a que pues muchas no tienen los recursos necesarios para poder continuar con su educación. Algunas de nuestras compañeras, como son de lugares más marginados o de lugares muy humildes, debido a que somos de origen campesino, no tienen el acceso al internet o a tener algún equipo de cómputo con el cual comunicarse o estar subiendo sus tareas. Hemos tenido este problema desde el inicio de la pandemia, incluso algunas alumnas han desertado. Yo soy originaria del Estado de México, del municipio de Tenancingo y de Gollado. Soy hija de padres proletarios. La verdad, pues yo ingresé a la normal porque mis padres no cuentan con los recursos para apoyarme para otra escuela de paga. Pues allá en donde vivo no cuento con la señal de móvil, tampoco internet. Entonces pues sí batallo porque tengo que estar trasladándome de un lado a otro para buscar la posibilidad de poderme conectar a hacer mis tareas, porque pues sí, o sea, es en línea toda la semana, dejan tareas, entonces tengo que estar trasladándome. Y ya estando aquí, pues pues aquí tenemos el internet para todos los estudiantes. Ahí vemos, Úsimo Camacho, parte de los testimonios que se recabaron, pues hay que decirlo en este contexto de pandemia y que era una condición difícil para muchas de las estudiantes de esta escuela normal rural. Hay que comentar que en esta escuela de Cañada Honda en Aguascalientes, una escuela muy bonita, por cierto, a mí me tocó andar por ahí de 2008 en esta escuela, pues haciendo también este trabajo con las escuelas normales rurales y es realmente una escuela muy, muy bonita. En esta escuela pues asisten alumnas de otros estados como Durango, Guerrero, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí y como ya lo vimos del Estado de México, y pues es difícil que ellas vayan y vengan de sus comunidades, o sea, son lugares muy apartados de donde ellas vienen y pues estén trasladando de la escuela a sus hogares y viceversa. Entonces pues por eso también era importante que ellas pudieran mantenerse en su segunda casa y que esta segunda casa tuviera el presupuesto que corresponde por parte de, pues sí, de las autoridades ser entregado a esta Escuela Normal Rural de Cañada Honda. Y resaltar lo que nos comenta cómo la pandemia fue utilizada como pretexto no solamente para retener los recursos que iban hacia el comedor, sino también para cancelar uno de los ejes primordiales de las escuelas normales rurales, que es el de los módulos de producción. Prácticamente en ese tiempo se tuvieron que deshacer de las granjas que tenían porcícolas, cunícolas, como nos están señalando, dejarlos de sembrar las tierras. Y es que si algo han buscado estos gobiernos, marcadamente el de Aguascalientes, de manera histórica, el panismo en Aguascalientes ha tratado de cerrar esta normal rural y si no cerrarla, transformarla, es decir, quitarle estos ejes que le dan esta característica de escuela normal rural. Y probablemente con la pandemia vieron la oportunidad para cancelar los demás ejes, solamente dejar el eje académico y para que cuando regresaran a la normalidad, bueno, ya no contaran con estos ejes, sino solamente ya con el eje académico, algo que
Afortunadamente no ocurrió por la resistencia también de las propias alumnas y ahora tienen que ir rehaciéndose para volver a echar a andar estos módulos de producción y no perder los ejes que le dan sentido a una escuela normal rural. Vamos a ver el último corte que tenemos preparado de esta investigación que hicimos para usted, y hay que recordar que todos los videos que tienen que ver con el trabajo que hicimos en las escuelas normales rurales los puede encontrar usted en nuestra plataforma de YouTube como pues Contralínea. Vamos a ver este último video. Si se viene a esta institución es porque se viene con el sueño, con una oportunidad de salir adelante, no solamente de aportar dentro de la sociedad de México, sino que también ayudar a nuestra propia familia, porque inclusive dentro de las normales rurales, inclusive somos la primera hija dentro de la familia que va a tener una educación. Y no es porque nuestros padres no nos quieran dar la educación, sino porque no se cuenta con el recurso suficiente para sostener una universidad, ya que las universidades pues son muy costosas. E incluso han ocurrido problemas por el COVID, de que no podemos estar todas aquí. Es algo que se siente un ambiente muy tenso, debido a que no podemos estar, o sea, sí estamos, pero no podemos estar por lo mismo de la pandemia. Tenemos que tener ciertas medidas, no es la misma forma de vida que llevábamos anteriormente. Sin embargo, pues ahora con el recorte presupuestal, eso ha venido a afectar a nuestra base estudiantil con la lamentable decisión de que algunas de nuestras compañeras han ido desertando dentro de la educación. ¿Y qué es lo que viene como consecuencia a esto mismo? Que el gobierno ha venido a implementar dentro de las normales rurales el ingreso por egreso. ¿Y qué es lo que viene a enfocarse en esto? Es que las chicas que lleguen ese número, que lleguen a cuarto en su último año para ya pasar a su labor docente, ese número se respete nuevamente para la nueva matrícula de nuevo ingreso a las normales rurales. La Justo Sierra Méndez es una de las 17 normales rurales que quedan en el país y, como todas ellas, se distingue del resto de las normales estatales e instituciones de educación superior porque basa la formación de sus alumnas en 5 ejes: el académico, el cultural, el deportivo, el productivo y el político. Bajo el estigma de ser semillero de guerrilleros, estas escuelas han sido hostigadas y sus estudiantes perseguidos por las autoridades. Poco a poco se busca asfixiarlas. En un determinado momento va a llegar un número tan bajo de matrícula dentro de nuestras normales rurales, en que va a traer como consecuencias que el mismo gobierno nos va a decir que es muy poca matrícula y que ya no puede seguir sosteniendo a esta institución, porque si llegan a disminuir para el otro año tienen que ser menos. Entonces eso viene a disminuir que si en esas se salieron 4, obviamente esas 4 que se le quitaron a la nueva matrícula, pues ya son menos, y de esas menos en el transcurso de los 4 años se pueden salir otras 4 o inclusive más, y así sucesivamente hasta ir disminuyendo toda la base estudiantil, porque sería un descenso de toda la base estudiantil, no solamente de la academia de primero. De acuerdo con datos del Sistema Educativo Nacional, el número de alumnas de esta normal disminuyó de 361 en el ciclo escolar 2018-2019 a 356 para el ciclo 2020-2021. El número de egresadas pasó en el mismo periodo de 79 a 72 estudiantes, alcanzando una disminución de 7 lugares. Las normales rurales siempre se tienen que mantener en pie de lucha. Las normales rurales tienen que mantenerse para que su esencia, como ya se mencionó, no desaparezca. Importante esta situación que señalan, porque las autoridades han impuesto esta visión de que el número de personas que egresen son el número de personas que deben de entrar de nuevo ingreso. Entonces, en una situación
de pandemia, donde personas, por las condiciones en que ya nos explicaron, tuvieron que abandonar sus estudios. Ahora las autoridades pretenden señalar que los que deben de ingresar tienen que ser iguales a los que van a egresar. Por lo tanto, habría una disminución en la plantilla y han sido parte de las estrategias. Esa estrategia no es nueva, se actualiza, digamos, se potencia con lo que ocurrió con la pandemia, pero han sido de las estrategias que en distintos tiempos los gobiernos de los estados han implantado contra estas escuelas. Es decir, señalar que solamente van a ingresar el número de alumnos que egresan para que cada vez haya menos y menos y menos, y como bien explican las estudiantes, después sea una base estudiantil tan pequeña que ya se opte por cerrar las escuelas. Es parte de lo que nos señalaron, Erika. Así es, y hay que comentar que en 2017 la lucha de las normalistas de Cañada Honda consiguió frenar el intento del Instituto de Educación de Aguascalientes por reducir la matrícula de esta escuela, que pretendían quitarle 20 lugares, es decir, de 120 a 100 lugares, y convertirla en una escuela mixta. Y pues decir que esta escuela, desde sus orígenes y hasta la fecha, la escuela Justo Sierra Méndez, ha sido una escuela normal rural exclusiva para mujeres. De acuerdo con estos datos del Sistema Educativo Nacional, el número de alumnas de esta normal pues disminuyó en estos lugares que ya veíamos, y es importante, como señala Sosimo, que no siga ocurriendo, porque quitar un espacio a una alumna de estas escuelas es quitarle también una oportunidad para desarrollarse. Ya lo veíamos en este video, para muchas familias, una alumna de esta escuela normal rural es la primera que llega para pues tener la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, y puede tener impacto, por supuesto, en una mejor calidad de vida para sus familias.